Hoy quiero que discutamos un poco sobre un poco del legado de la importancia de este personaje para nuestra historia, ¿verdad? Muchas gracias por estarse conectando. Si le pueden dar tac tac a la pantalla o me gusta, eso nos ayuda a generar más interacción. Así que saludos a nuestros amigos en Facebook, los que se están conectando. Saludos a nuestros amigos en TikTok. Mi nombre es Daniel Vázquez y vamos a abordar hoy la temática del señor Francisco Morazán Quesada. No voy a hablar de su nacimiento, no vamos a hablar de esas cosas, solo quiero que veamos desde qué momento histórico eh, Francisco Morazán se ha convertido en un personaje tan importante para nosotros los hondureños. Desde qué época, quiénes son los responsables de llegar a a ponernos a Francisco Morazán en el panteón de los héroes nacionales, ¿no? Eso es lo que quiero que entendamos el día de hoy. La otra cosa es que veamos cuál es el contexto histórico desde la década de 1840 hasta la década de 1876, que es cuando se va formando esta identidad con relación a este personaje y entendamos el legado que tiene y la importancia que tiene para nosotros los hondureños, ¿verdad? Porque Francisco Morazán definitivamente es un personaje de las pocas cosas o de los pocos personajes o de las pocas narrativas o de los pocas estructuras, ¿verdad? Si cabe el término, que nos unen como hondureños, ¿verdad? Francisco Morazán forma parte del imaginario colectivo de los hondureños aquí y en la China. Pues empecemos, ¿verdad? La mayoría de lo que voy a hablar hoy lo saqué de un artículo del doctor Jorge Amaya, que se llama El legado de Morazán en Centroamérica. Si alguien lo quiere leer, con gusto se lo puedo mandar, ¿verdad? Para que lo lea también. Es algo corto, sencillo. En esencia, toda nación, con la formación del Estado de Honduras en el siglo XIX, era necesario para la formación de ciudadanía, para la formación de identidad, tener personajes eh, que forman parte o que han sobresalido de forma positiva, si cabe el término, en la historia o en la formación de un determinado lugar, ¿verdad? Así que usted va a encontrar personajes a través de la historia que han marcado o que han luchado por determinado pueblo, determinado país, ¿verdad? De determinado imperio. Y eh, estos personajes en un determinado momento se convierten en héroes. Eso es lo que le llamamos, lo que se le llama los famosos panteón de los héroes nacionales, ¿verdad? La formación del Estado-Nación de Honduras se da en el siglo XIX, ¿verdad? Se consolida durante la Reforma Liberal de 1876 y ellos son prácticamente los responsables de que nosotros el día de hoy tengamos a este personaje en una alta estima, ¿verdad? Y ya les voy a explicar un poquito más o menos cómo la historiografía liberal nos ha puesto a este personaje como en el club de los buenos, ¿verdad? En diferencia a otros personajes de la historia de Honduras que están dentro del club de los malos, como diríamos, ¿verdad? Así que eh, este concepto, esta parte teórica de la formación de los héroes nacionales en el siglo XIX, no solamente se da en Honduras, se da en todo Centroamérica, ¿verdad? Se da en El Salvador, se da en Guatemala, se da en Costa Rica, se da también en Nicaragua, en donde se tendría que buscar, o se andaba buscando, mejor dicho, personas que eh, hayan hecho o que hicieron o que lucharon o que formaron o que contribuyeron de una u otra forma a la formación del nuevo Estado que estaba construyendo. En ese contexto entonces es que nacen los héroes nacionales en Honduras a través de esa parte de la conceptualización de los héroes nacionales. Toda cultura tiene sus héroes, toda civilización tiene sus personajes importantes, todos los países lo tienen, ¿verdad? Porque son necesarios para la formación del Estado-Nación. Es así entonces que los reformadores liberales, queriendo hacer ese esfuerzo para formar o darle más forma al nuevo Estado
que estaba naciendo, que el Estado de Honduras, ¿verdad? Aunque antes de los reformadores liberales ya había una serie de elementos, ¿verdad? Que muy característicos de una nación, ¿verdad? De un Estado-nación, mejor dicho. Por ejemplo, ya teníamos bandera nacional, ¿verdad? Ya estaban definidos algunos límites territoriales, ¿verdad? La Constitución la tenemos desde 1825, tenemos ya territorios definidos en algunos lugares, eh, ya firmamos a nivel internacional préstamos, ¿verdad? O sea, ya teníamos esas oportunidades, pero faltaban entes o personajes que nos unificaran como hondureños. ¿Qué pasa entonces? La parte de convertir en héroe a Francisco Morazán inicia cuando se hace el traslado del cadáver de Francisco Morazán de Costa Rica a El Salvador. Recordemos que Francisco Morazán es fusilado en el año de 1842 en la ciudad de San José, Costa Rica, y lo asesinan los mismos liberales, ¿verdad? Que eran contrarios a Carrillo, porque acuérdense que Francisco Morazán fue a dar un golpe de Estado ahí a Costa Rica, o sacó a Carrillo del gobierno, y al final los mismos liberales de la época lo fusilaron, ¿verdad? Así que ya voy a tocar ese tema del liberalismo porque la gente se confunde, ¿verdad? He leído tanto de Morazán en estos últimos días que la gente lo encasilla en algunas cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Pero quiero explicarles así el hilo, ¿verdad? Entonces, una vez que lo asesinan, a Morazán lo entierran normal, ¿verdad? Pero en el testamento él exige que se le lleve hacia El Salvador, ¿verdad? Esa es una de las peticiones personales. Entonces, los presidentes salvadoreños lo toman eso como muy personal, cumplir este sueño de Morazán, ¿verdad? Y Carrillo, como también había muerto en El Salvador, hacen una especie de intercambio en donde Costa Rica entrega el cadáver de Morazán y El Salvador entrega el cadáver del presidente Carrillo de Costa Rica. Entonces, en ese intercambio, ahí es donde empieza lo que se le llama, o se empieza a convertir en héroe a Francisco Morazán. Hay un contexto internacional interesante, ¿verdad? Que en esa misma década de 1840 en Francia, ya también se estaba poniendo en el panteón de los héroes a Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Acuérdense que él muere en 1821, pero hasta la década de 1840 es donde ya se le empieza a rendir pleitesías, o se le empieza eh, a rendir honores, ¿verdad? En ese mismo contexto, entonces, es que también empezamos aquí en Centroamérica con Francisco Morazán. Pues llega Morazán a El Salvador, es enterrado en el cementerio de los Ilustres, y es hasta el gobierno de Saldívar, ¿verdad? Contemporáneo con, con Marco Aurelio Soto y el presidente de Guatemala, que se empieza un movimiento que se le llama el movimiento de la Reforma Liberal. Creo que aquí todos conocemos la parte teórica de la Reforma Liberal. Y entonces uno de los elementos para la formación del Estado-Nación era conseguir personajes, ¿verdad? Y en este caso, pues, entra en escena Francisco Morazán. Va a ver usted, por ejemplo, Entonces, primero, la herodización o convertir en héroe a Francisco Morazán empieza en El Salvador. Eso hay que decirlo, ¿verdad? Por eso este personaje es tan querido en El Salvador, al igual que en Honduras, ¿verdad? Diferente a Guatemala, diferente a Nicaragua y diferente a Costa Rica. Son dos momentos diferentes. Es así entonces que se manda a construir una estatua, la misma Plaza Central de San Salvador, es un homenaje a Francisco Morazán, que por cierto, que cuando se inauguró esa Plaza Central, quien dio el discurso fue Álvaro Contreras, fíjense. Álvaro Contreras era el suegro de Rubén Darío. Eh, si no es hoy no, mañana o el sábado, les voy a subir un video de la casa de Álvaro Contreras en Cedro, ¿verdad? Este es uno de los periodistas más importantes y destacados que ha tenido Centroamérica, no solo Honduras, sino que Centroamérica, ¿verdad? Entonces tuvo ese honor de dar su discurso cuando se inauguró la estatua de Francisco Morazán en El Salvador. Hay otro elemento importante que es necesario que lo conozcamos, ¿verdad? Para que usted se convierta en héroe a alguien, debe haber una narrativa y debe de haber monumentos, un mito o una pintura o un artefacto, ¿verdad? Que de una u otra forma le dé valor o le dé validez
a estos personajes. En ese contexto, entonces, los reformadores liberales mandan a construir varias estatuas, ¿verdad?, de los héroes para colocarlos, en este caso, en la capital de Honduras. Va a ver usted entonces que Ramón Rosa firma con un contrato con unas casas europeas para mandar esculpir la estatua de Francisco Morazán, la estatua de José Cecilio del Valle, que está en el Parque Valle, allá en el cuartel militar, en el Museo Militar, en el centro de Tegucigalpa, los bustos de José Trinidad Reyes y José Trinidad Cabañas, que están en la Plaza La Merced, y hay 4 estaciones, que no sé si ustedes cuando vayan al centro de Tegucigalpa vayan y observen, la verdad, en los cuatro pilares, en las 4 esquinas del Parque Central hay 4 monumentos, creo que son dioses griegos, ¿verdad? Venus, no sé quién más está ahí, ¿verdad? Son 4 que están ahí. Esas figuras se mandan a erigir, o sea, se mandan a esculpir y se mandan a hacer en este mismo contexto histórico, ¿verdad? De construir construir un panteón, diríamos, un panteón de héroes nacionales, ¿verdad? Para construir o para solidificar la construcción del Estado-Nación. Es así entonces pues que hay un texto bien bonito cuando llegaron estas estatuas por Comayagüela, ¿verdad? Como la gente salía a verlos y los aplaudía y todo eso, ¿verdad? Es así entonces que ya les voy a dar la fecha exacta. Morazán, la estatua de Francisco Morazán la pusieron el 30 de noviembre de 1883. Se hicieron un acto cívico, se hizo todo un evento muy bonito, ¿verdad? Muy solemne, y se inauguró oficialmente la estatua de Francisco Morazán. Quiero desmentir algo que yo siempre lo escucho, y repiten y repiten y repiten y repiten. Dicen que esa estatua que está en el centro de Tegucigalpa no es Francisco Morazán. Esa información es falsa. No hay que estar repitiendo esas informaciones falsas. Eso es un chisme que se da en el siglo XX, ¿verdad? Y que llegó a oídos de Gabriel García Márquez, y que cuando recibió el Premio Nobel de Literatura allá en Oslo, en su discurso mencionó a eso y se dijo fue un boom, y después Galeano en Sudamérica lo repitió. Hay toda una narrativa de ese discurso, pero esa información es falsa. La estatua que está en el centro de Tegucigalpa es la estatua de Francisco Morazán. Hay un libro que se lo puedo recomendar que se llama Francisco Morazán y sus relaciones con Francia, del historiador Rafael Leiva Vivas. Este historiador tuvo que irse a meter las narices al Archivo Nacional de Francia. Allá encontró documentos, allá encontró el contrato, allá encontró los precios, allá encontró el lugar donde la tallaron, allá encontró los permisos, allá encontró una gran cantidad de documentación para acreditar que lo que tenemos nosotros en el centro de Tegucigalpa es la estatua original de Francisco Morazán. Así que por favor, no quiero que estemos repitiendo ese montón de cosas, porque a la gente le encanta repetir cosas que son falsas. No entiendo por qué, y no nos metemos a indagar o a investigar un poquito más, ¿verdad? Nos encanta estarnos minimizando, ¿verdad? Yo he escuchado expresiones como, escucha, los hondureños no son tan inútiles, dicen, que no tienen, que hasta los engañaron con la estatua de Morazán. Esa es una narrativa falsa. La estatua que está ahí es la estatua de Francisco Morazán. Entonces, ¿para qué se mandan esculpir estas estatuas? ¿Por qué no se puso allí un santo, por ejemplo, o una santa? ¿Por qué no se puso un elemento religioso? ¿Verdad? ¿Por qué no? Porque estamos ya dentro de otro elemento, de otro sistema, ¿verdad? Un sistema político con un elemento liberal, ¿verdad? Laico, no religioso, aconfesional, que es prácticamente donde nace el Estado de Honduras. Esa es la base teórica del Estado de Honduras. Quería aclarar esa parte de Morazán. Entonces, la estatua se aprobó, hay un decreto del 27 de agosto de 1882, cuando se crea en el Consejo de Ministros, y se inaugura en 1883, 30 de noviembre de 1893. Hay otro elemento importante del por qué Francisco Morazán, o cómo Francisco Morazán se ha convertido en héroe,
y es la narrativa a través de la historia. Y ahí vemos un personaje importantísimo, trascendental para nuestra historia, como es Ramón Rosa, ¿verdad? Ramón Rosa es de los primeros que escribe sobre Francisco Morazán. Hay una biografía de él, ¿verdad? Así, la primera biografía la escribe Ramón Rosa, ¿verdad? Recomiendo que la lean, la pueden encontrar en digital, y si no yo se las puedo mandar, ¿verdad? Ramón Rosa, entonces, el estatua más la narrativa histórica son elementos básicos. La otra cosa es que se empieza a reconstruir la vida de este personaje resaltando las cosas buenas. Todo lo que es bueno lo resaltamos. Todo lo que es malo lo escondemos. Ese es un error bastante grave de los personajes, ¿no? Porque entramos en esa dicotomía bueno y malo. Solo bueno y malo, ¿verdad? Y en historia no se analizan las cosas así. Entonces, este discurso liberal de la historiografía nosotros todavía la tenemos, ¿verdad? Y muy, muy presente. Entonces empezamos a crear una narrativa de Morazán como bueno. Bueno, 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 bueno. Y no resaltamos nada de las cosas malas que él realizó. Y por último, todos estos elementos sirven o contribuyen al fomento de una identidad nacional, de un Estado-nación, ¿verdad? Es así, por ejemplo, que a Francisco Morazán es un personaje que todos lo reivindican en Honduras, ¿verdad? O los holanchanos, la gente de San Pedro Sula, la gente del Empira, Francisco, aquí el mismo departamento de Francisco Morazán, la gente del sur ama a Francisco Morazán, ¿verdad? La gente de la costa norte ama a Francisco Morazán. Eh, ¿Por qué? Porque justo ese era el objetivo de los reformadores liberales, tener un personaje que nos unificara a todos, ¿verdad? Entonces Francisco Morazán se ha convertido en un símbolo de identidad nacional, ¿verdad? O sea, usted aquí puede insultar a José Trinidad Reyes, ¿verdad? O puede insultarse a incluso hasta el Sabio Valle, pero no toque a Morazán porque le caen las avispas, ¿verdad? Eh, para que ustedes vean cómo este personaje entonces en la actualidad todavía es sinónimo de discusión. En ese contexto entonces de tener una historiografía liberal, en esa dicotomía de bueno y malo, es que nosotros conocemos a unos personajes en la historia de Honduras, o muchos ni siquiera los conocemos, ¿verdad? Porque fueron los malos de la historia. El presidente Ferrera, por ejemplo, opositor a Morazán, la historiografía liberal lo vio como malo, ¿verdad? Y no sabemos mucho de este presidente, ¿verdad? Si usted pregunta quién es Francisco Ferrera, la gente ni siquiera va a saber, ¿verdad? José Santos Guardiola, la historiografía lo ha visto como malo. José María Medina, la historiografía lo ha visto como malo, ¿verdad? Porque eran contrarios a las ideas de los reformadores liberales. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de escribir historia o al momento de leer historia. Vean ustedes esos dos polos de oposición que hay cuando ustedes lean los textos de historia. ¿Cuál es el legado entonces de este personaje para nosotros? Bueno, primero, en la parte política, Morazán realizó una gran cantidad de reformas, ¿verdad? Constitucionales, especialmente relacionados con la parte de las libertades individuales, libertad religiosa, libertad de pensamiento. Eso se lo debemos a él, ¿verdad? Eso se lo debemos, o él fue el que le dio bastante empuje a este tipo de libertades, ¿verdad? Que son libertades estrictamente dentro del concepto liberal, ¿verdad? Dentro del sistema político y económico del liberalismo del siglo XIX. Voy a hacer un paréntesis aquí para explicar, miren, Francisco Morazán no era libertario, Francisco Morazán no era comunista, Francisco Morazán no era capitalista como tal, ¿verdad? Francisco Morazán no era reptiliano, ¿verdad? Ni era extraterrestre, ni era de seguidor de Milei y de un montón de personajes burdos que aparecen, ¿verdad? Ubíquense en tiempo y espacio. Morazán es un personaje de principios del siglo XIX. ¿Verdad? Si lo podemos encajar en alguna área, ¿verdad? De él, podríamos decir que es un personaje enfocado en el liberalismo, sobre todo en la escuela francesa, ¿verdad? Que eso es lo que había en la época. Pero no lo encasillemos que era comunista, porque el comunismo no existía como tal. Los reptilianos tampoco existían en ese tiempo, ¿verdad? Mucho peor los libertarios, ¿verdad? Porque ahora hasta Morazán era un libertario. Otros dicen que era un guerrillero revolucionario, ¿verdad? Son conceptos diferentes. En historia hay que tener mucho cuidado cuando se analizan esos conceptos, ¿verdad? Usted no puede aplicar un concepto del siglo XX para el siglo XIX. Eso es anacrónico, eso es un error.
Y cuando usted escriba algo y le vean algo así, o por lo menos yo, si leo algo así, inmediatamente dejo de leer ese escrito, ¿verdad? Porque no es nada serio. Entonces hay que ser un poquito serio en ese sentido. Hay que meterse y hay que profundizar un poquito en el siglo, conocer un poco los pensamientos de él, dejar de ser tan romántico como Morazán, ¿verdad? Y ver las cosas muy frías, ¿verdad? Y ver las diferentes posturas que hay con relación a este personaje. Quería hacer ese paréntesis ahí. Entonces, en la parte educativa, Morazán también nos delega lo que es la educación laica, gratuita y obligatoria. Hay una frase que me gusta mucho, que después de que se da la batalla de la Trinidad, que ya va a ser, ahorita en noviembre va a ser esa llega a Tegucigalpa, obviamente después a Comayagua, y dice, después de pacificar el estado de Honduras, vamos a empezar a tomar decisiones, ¿no? Y una de las grandes decisiones que toma es la apertura de escuelas. Así que le debemos ese gran legado a Morazán también, ¿no? En la parte social, él realiza una serie de reformas religiosas, ¿verdad? Sobre todo para que exista libertad religiosa en Honduras, se hace enemigo de la iglesia, ¿verdad? Obviamente porque la iglesia era una institución bastante poderosa en esa época. No olvidemos que la iglesia y el Estado, en este caso con la corona española, eran lo mismo, ¿verdad? La iglesia simplemente era el brazo ideológico de su majestad el rey. Así hay que verlo, ¿verdad? Y así hay que analizarlo. En el aspecto económico, Morazán nos dejó un legado de libre comercio, pero no el libre comercio de los de ahorita, ¿verdad? Que no. Cero aranceles, mejorar infraestructura para aumentar la productividad del país, ¿verdad? Todos esos elementos vienen desde el periodo de Morazán. Y el otro elemento importante que nos deja Francisco Morazán como legado es un legado cívico en el sentido de la unión, de ese idealismo de la Unión Centroamericana, que desde 1824 nos azota a los centroamericanos. Y hemos tenido tiempos de crisis, ¿verdad? Guerras civiles, habían habido guerras mundiales, ¿verdad? Han habido invasiones de países contra países, ¿verdad? El Salvador invadiendo Honduras, Nicaragua invadiendo Honduras, ¿verdad? Nicaragua con Costa Rica, o sea, conflictos internos entre nosotros, ¿verdad? Y han habido una gran cantidad de intentos para la Unión Centroamericana. Creo que después de la desintegración de la Federación Centroamericana, el primer y gran intento que se hace es que lo hizo José Trinidad Cabañas, ¿verdad? Creando una Asamblea Nacional Constituyente aquí en Tegucigalpa. Incluso fíjense que Honduras iba a ceder parte de su territorio, lo que es Choluteca, el Golfo de Fonseca, para que fuese un distrito especial. De ahí usted va a ver, por ejemplo, a finales del siglo XIX, en el gobierno de Policarpo Bonilla, otro esfuerzo de la Unión Centroamericana, ¿verdad? Ahí se crea la República de Centroamérica. Al final solamente quedamos Guatemala, El Salvador y Honduras, ¿verdad? Los demás se retiraron. Fue capital Amapala. Honduras siempre ha estado como en la vanguardia en ese sentido. Y el último gran intento que hubo en el siglo XX de la Unión Centroamericana fue en 1921, ¿verdad? Cuando se realiza la Asamblea Nacional Constituyente aquí en Tegucigalpa también. Tegucigalpa se convierte en la capital federal de ese nuevo estado. Lamentablemente con el golpe de estado que se da en Guatemala, pues se desintegra esta institución, ¿verdad? Este nuevo país que nace, ¿verdad? Y cada quien toma su propio rumbo. De ahí en la segunda mitad del siglo XX, con el mercado común centroamericano, con el sistema de integración centroamericana en los 80 y con otras instituciones, que si usted ve, todos se fundamentan en el idealismo de Francisco Morazán, la Unión Centroamericana. O si no, los que están fuera de Tegucigalpa o los que son en otros países, aquí en el centro, bueno, no, en la parte del Boulevard Suyapa, la parte oriental del país, de la capital, perdón, está el edificio del Banco Centroamericano de Integración Económica. Y usted lo primero que va a ver en el banco es una estatua de Francisco Morazán, y con sus famosas frases, ¿verdad? Las frases célebres de él. Esa es una escultura del escultor Zamora, ¿verdad? El mismo que hizo el Cristo del Picacho, es el mismo que hizo el Morazán que está en Nueva Orleans. Y es un señor tan importante que estuvo trabajando con el pintor mexicano Rivera, ¿verdad? Bueno, es un genio, ese señor es un genio, ¿verdad?
por donde usted lo vea. Lástima que no se conoce mucho de él, de Mario Zamora. Pero bueno, entonces, ese es el gran legado que nos da la Unión Centroamericana. Y creo que ahí, si podemos analizar un poquito la situación actual del país, vemos que ese tipo de elementos son los que nos han dolido. No sé si el término dolido es correcto, ¿verdad? Eh, pues, nos ha llamado la atención con esta decisión que ha tomado Costa Rica, ¿verdad? Y en lo personal me asusté viendo el Twitter del presidente, el expresidente Arias, en donde hacía alusión a dos eventos, ¿verdad? Los dos grandes errores de Costa Rica, según él: primero, fusilar a Francisco Morazán en 1842, y dos, ponerle visa a los hondureños en el año 2023. Entonces, me llamó mucho la atención el anacronismo que hace, la comparación que hace de los dos momentos históricos muy diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Al ponernos una visa, o que Costa Rica ponga una visa, o que Nicaragua ponga una visa, o que El Salvador lo haga, o que Nicaragua lo haga, simplemente estamos no contribuyendo pues a este gran legado que nos hizo Francisco Morazán de la Unión Centroamericana. Así debe de verse, ¿verdad? En ese sentido, la parte de la seguridad, las excusas, el fracaso del gobierno de Costa Rica, ¿verdad? Porque siempre están buscando chivos expiatorios. Se los digo porque hemos pasado peores crisis, ¿verdad? O sea, qué peor, por ejemplo, los contras y todos estos movimientos guerrilleros en la década de los 80, ¿verdad? Para Nicaragua y Costa Rica, ¿verdad? Qué mejor con estos conflictos de la parte de los pandilleros, ¿verdad? En El Salvador y Honduras, ¿verdad? Qué peor que estos problemas de narcotráfico, ¿verdad? Entonces, y nunca había pasado algo así. Entonces, en ese sentido es que me llama la atención del comentario del expresidente de Nicaragua. Resumiendo entonces, Francisco Morazán empieza su carrera a convertirse en un héroe una vez que es trasladado desde Costa Rica hacia El Salvador. El Salvador es el primer país de Centroamérica que lo convierte, o que empieza este proceso de convertirlo en héroe. Por eso es tan importante en ese país, ¿verdad? Posteriormente, durante estos movimientos de reforma liberal de 1876, Ramón Rosa sobre todo, y Marco Aurelio Soto, en el afán de contribuir a la creación del Estado, perdón, a la creación o al fomento de la identidad y a la consolidación del Estado-nación hondureño liberal burgués, es que crean o mandan a construir estos monumentos, ¿verdad? Eh, Escriben una historia sobre Francisco Morazán, y desde ese momento histórico, desde finales del siglo XIX hasta el 2023, Francisco Morazán es un personaje muy, pero muy importante para la historia del país. Es así entonces que usted va a ver que a Francisco Morazán lo reivindica la gente de derecha. La vez pasada estaba viendo que le pusieron una camiseta blanca a Francisco Morazán en un parque, creo que fue en Choloma, si mal no me recuerdo. Entonces los que dieron el golpe de Estado del 2009 lo reivindican como que de ellos, ¿verdad? Me recuerdo muy bien también las escenas del golpe de Estado del 2009, ¿verdad? Que ellos eran soldados de Morazán. Las Fuerzas Armadas de Honduras, ¿verdad? Reivindican a este personaje, incluso la academia de ellos se llama así, Academia Francisco Morazán. Si nos vamos al otro extremo, a la parte de la izquierda, igual reivindican a Francisco Morazán, lo he visto con pañuelos rojos también, ¿verdad? Lo ven como un revolucionario. La gente de derecha también lo reivindican a Francisco Morazán, ¿verdad? La élite nacional lo reivindica a Francisco Morazán. La señora que hace baleadas también conoce a Francisco Morazán. El de la pulpería también reivindica a Francisco Morazán. O sea, el trabajo que hicieron los reformadores liberales, creo que lo hicieron muy bien, porque este personaje es muy importante para la historia del país. Hay un artículo de la historiadora Catherine Lacasse, que se lo recomiendo que lo lean si ustedes quieren ver todo el proceso histórico de cómo lo desenterraron a Francisco Morazán en Costa Rica, cómo lo llevaron, a qué puerto llegó, cómo lo recibió San Miguel, cómo lo recibió San Salvador, qué misas hicieron, todo el rito
porque es todo un rito que se hizo cuando llegó el cadáver de Francisco Morazán a El Salvador, ¿verdad? Se los recomiendo que se lo lean, es un artículo bien, bien completo, muy bonito. Eso es lo que les traía, no tengo más. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Saludos Vilma, Jaime, Carlos, gracias Carlos. Muchas gracias por ilustrarnos. Gracias Orlando. Ilan, gracias también. Sí, nunca fue. Hay suficiente documentación. Saludos Carlos, Giovanni, un gusto amigo. Walter, buenas noches. Viva la libertad. Gracias Joel. Gracias ahí por su comentario, ¿verdad? Y por estar ahí pendiente. No se les olvide que la primera semana de noviembre vamos a ir al cementerio general. Creo que no se los había dicho a ustedes, ¿verdad? Vamos a ir al cementerio general a ver algunas tumbas. Si a alguien le interesa, por favor escríbanos por interno. Yo voy a hacer la publicación, este fin de semana la voy a hacer, pero para que ustedes estén listos, para que ustedes estén listos, la vamos a hacer esa primera semana de noviembre. Yo les voy a dar los horarios y todo eso para que nos pongamos de acuerdo cómo vamos a llegar ahí. No se preocupen por la seguridad porque como es el Día de Muertos, hay bastante seguridad. Ahí está la Policía Nacional y están los PM, ¿verdad? También cuidando. Quiero que visitemos algunas tumbas. Conozcamos la tumba de Carías, conozcamos la tumba de Ramón Rosa, del presidente Membreño, de Ramón R. Dávila. Quiero que veamos la tumba en forma de pirámide de este señor Policarpo Bonilla. Quiero que veamos también las tumbas de los chinos, ¿verdad? De los migrantes chinos, sobre todo la que fundó en San Juancito esta empresa de refresco, ¿verdad? Que posteriormente se convirtió en embotelladora de la Reina, que es la que distribuye la Pepsi. Quiero que veamos también un poco la tumba de los Soto. Quiero que veamos el cementerio judío, ¿verdad? Una parcelita que hay allí de la comunidad judía. De Julio Lozano Díaz, tantos personajes importantes. Ahí está la tumba de Juan Ramón Molina también, ¿verdad? Así que quiero que sea unas 2 horas ahí que nos podamos conocer, que nos podamos, porque hay personas que no conocen el cementerio general, el acceso que hay ahí y la seguridad, ¿verdad? Pero como les digo, va a haber seguridad, así que quiero que hagamos ese viajecito ahí para que conozcamos ahí. La diferencia de la sociedad española con la sociedad inglesa que no permitía el mestizaje. Claro que sí. Aquí hubo mestizaje desde la misma llegada de los españoles, ¿no? Si algo caracteriza a nuestra población es el mestizaje. El 93, en el caso de Honduras, creo que somos de los países más mestizos. El 93% de la población de Honduras son mestizos, ¿no? Tenemos de estos 3 elementos, ¿verdad? La sangre indígena, sangre negroide y sangre de los europeos a través de los castellanos, ¿verdad? Que vinieron de los españoles. Saget, misericordia. Hola amigo, mucho gusto. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos miraríamos el próximo jueves, siempre a las 7:30. He subido un par de videos, me gustaría que los vieran. Sobre todo este video de la primera Asamblea Nacional Constituyente, quiero que lo vean porque estamos a punto de cumplir 200 años de ese hecho histórico, ¿verdad? Voy a subirles en el transcurso de estos días porque logré entrar a la casa, dentro el salón donde se realizó el evento de la asamblea, y voy a publicarles para que ustedes lo vean ahí. Igual mañana voy a publicar un video de una huella. Ya había hecho un en vivo sobre esto, pero lo edité, ya encontré más bibliografía para que ustedes vean la importancia que tiene esta huella de humanos ancestral, ¿verdad? Y vean lo riquísimo que hay este país. Pues este país usted lo puede, por donde lo vea, si es por áreas geológicas, si es por huellas de gigantes, ¿verdad? Si es por ríos, si es por cerámicas,
de diferentes momentos históricos. Todo eso tiene Honduras, ¿verdad? Lastimosamente no la conocemos muy bien. Tengo una duda, a ver si me puede ayudar o recomendar alguna fuente. Dígame, amigo. Dígame a ver qué le podemos recomendar. Entonces voy a subir esos videos en estos días, un videito de 1 minuto y medio. Por favor, véanlo. Al final de esos videos ustedes van a ver un anuncio, ¿verdad? Un anuncio. Mírenlo, porque como le comentaba a un colega, ¿verdad? Le estamos sacando un par de pesos a Zuckerberg también de esos anuncios, ¿verdad? Por la antigüedad de la página y por la cantidad de seguidores que hay, ¿verdad? Entonces la página ya está en un estado de monetización, así que en eso ustedes me pueden ayudar, se los voy a agradecer mucho, ¿verdad? Para que logremos incrementar un poquito más, crecer un poquito más, ¿verdad? Saget, ¿cuál es la duda, amigo? Saludos a nuestros amigos de TikTok. Un gusto saludarlos. Bueno, ok. Quería ver si sabe de casualidad si tiene información de Joe Paz Barahona, soldado del ejército que combatió en la Segunda Guerra Mundial. No. Pero él era soldado de acá. Yo no desconozco eso, amigo. Tendría que buscar un poquito más de información sobre la participación de Honduras en la Segunda Guerra Mundial, porque sí la tuvo, pero la tuvo en territorio nacional. Desconozco si hay algún hondureño que combatió allá en Europa, pero aquí sí tuvimos, sobre todo la Fuerza Aérea, y había que ver si no era también, si era 100% hondureño o era mitad salvadoreño, porque de salvadoreños sí tengo conocimiento de que participaron directamente en la guerra, porque ellos habían migrado antes, pero de hondureños desconozco. Pero si acaso encuentro un dato, con gusto le puedo compartir. Era Catracho, imagínate. Qué bueno, sería un buen proyecto de investigación eso. Luis Alemán Gómez, en Japón. Yo tengo el director del Museo Militar, es mi colega, yo le voy a consultar. Voy a tomar esos dos datos, amigo, yo le voy a consultar. Yo le voy a escribir a usted. O tal vez me escribe un messenger interno. Y solo para tener el contacto, y yo le voy a consultar a él a ver si tiene información o algún documento o algún libro, y con gusto se lo comparto, o con gusto le digo, mire, vaya al archivo militar porque ahí lo tienen, ¿verdad? Pero muy interesante eso. Muchas gracias, amigos, y buenas noches a todos, ¿verdad? Saludos.